muchas veces es que desde que cobran la jubilación, Ujú. incluso los nuevos jubilados, los que se han jubilado en este último tiempo y Sí. los que se han jubilado con la moratoria también, se encuentran con que están cobrando aproximadamente un 50% menos de lo que les corresponde. ¿Pero ¿Por qué? Es por decir, qué esto? ¿y por qué? No sabemos por qué, pero ya desde el organismo previsional se les paga mal. Por eso los juicios de reajuste, los reclamos administrativos que se presentan, porque están cobrando, la mayoría cobra mal, cobra aproximadamente un 50% menos. Ajá. Ahora, sabiendo esto, digo, a ver, yo me jubilo, ¿no? Y me toca cobrar 50% menos. Claramente puedo recurrir a cualquier abogado previsional para hacerle, sabemos que es difícil de ganar y lleva su tiempo y hay veces que los propios jubilados fallecen, pero digo, está en mi derecho hacerle un juicio a quien me está restando el dinero que tengo que recibir. Por supuesto, así es, porque a ver, más allá de depender de los aumentos por movilidad que se van dando trimestralmente, Ujú. bueno, la otra manera de, en realidad es de cobrar lo que les corresponde, ¿no? No es que cobran más, no es que reajustan, o sea, reajustan es saber porque están cobrando mal, pero Sí. es lo que les corresponde porque lo han trabajado, porque es el esfuerzo que se ha hecho durante toda la actividad laboral, el esfuercito del aporte, Ujú. bueno, ¿no? Y que tiene que acompañar esa jubilación el nivel de vida que uno tenía cuando estaba activo. Uno no Florencia, dice, bueno, que tiene lo mismo, los mismos gastos, pero bueno, sí acompañar ese nivel de vida. Sí, ¿crees que esta fórmula de reajuste está bien encarada? qué difícil, porque con el diario del lunes, si uno analiza la fórmula de movilidad anterior Ujú. para épocas de inflación, La anterior hubiera, estamos hablando de la que se discutió en el Congreso en el 2017. ¿A esa te referís? claro, a esta me refiero, sí, Ajá. que fue tan polémico el tema. Sí. Ujú. Para épocas de inflación, hoy vemos que quizás hubiera sido más conveniente. eh, Hoy tenemos esta fórmula que rige, que es el 50% de la variación del índice del RIPTE, es decir, de los trabajadores estables, Ujú. el otro 50% de la recaudación de ANSES. Ujú. Bueno, y con eso se hacen los cálculos y vamos teniendo estos aumentos, que por supuesto que todo sirve, todo aumento para los jubilados y los pensionados hace a que estén mejor, Que no pero termina se va siendo aumento, terminan corriendo atrás de la inflación, o sea. no- y Sí, sí, con los sí. bonos porque en el haber mínimo, si uno se encontrara, a ver, si el día de mañana esos bonos ya no existieran, se sacara esa posibilidad, ¿con qué se encuentra el jubilado, el pensionado? Con que pasa a cobrar menos de lo que venía cobrando en el trimestre anterior. Por Ujú. eso es que resultan imprescindibles esos bonos mientras no formen parte del haber. Y esto también tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo Ujú. que se ha dado, eh, que no solamente, porque hay que ver, jubilados y pensionados de la mínima Sí. quizás están un poquito más cerca de esa brecha con la inflación, van un poquito más cerca, tienen un menor poder, una menor pérdida en ese poder adquisitivo con relación a aquellos que cobran un poco más de los dos saberes mínimos y no reciben esos bonos. Claro, Ok. claro. El Sí, sí. sector más vulnerable es el que menos pierde, digamos, ante los porcentajes mensuales de inflación. Claro, pero también hay que tener en cuenta que si bien los de la mínima están un poquito más cerca de esa inflación, de llegar, eh, que es menor la brecha, también es cierto que hoy están en casi 71.000 pesos, bueno, a eso Sí, se le adicionan los bonos, claro. y hay que tener en cuenta una canasta básica de un jubilado que está por encima de los 200.000 pesos. Tampoco alcanza. Claro, sí, sí. A propósito de esto, ¿ya se sabe, hay un número de qué cantidad de jubilados pidieron estos créditos que lanzó el ANSES, este de 400.000, que obviamente no es para todos, ¿no? Sino que dependiendo, por supuesto, del ingreso? Se han inscrito muchos, muchos jubilados, pensionados también. Muchos de ellos tienen ya créditos que aún están pagando. Para aquellos casos, también pueden acceder a este nuevo crédito. Lo que se hace es un recálculo, Ujú. bueno, para ver en qué condiciones está ese crédito, porque, bueno, una de las condiciones es que
nunca la cuota va a ser superior al 30% para los que cobran jubilaciones y pensiones, ni va a ser superior al 20% en el caso de los que cobran pensiones no contributivas, la PUAM. Entonces se necesita hacer ese cálculo, bueno, para que puedan aumentar ese crédito. Bien. La moratoria, a la moratoria, ¿sabemos ya también cuántos estuvieron interesados a nivel nacional en sumarse a esta nueva moratoria que lanzó el gobierno hace un par de meses? Se han inscrito más de 200.000 personas desde que se sancionó, se reglamentó. Todos ellos han logrado obtener la jubilación, más de 80.000. De hecho, hay algunos que ya van cobrando el segundo haber, es decir, el segundo mes de esa jubilación. Así que, bueno, ha sido muy favorable para todos aquellos que no contaban con los 30 años de aportes, que en Argentina, lamentablemente, esa es la regla. Son muy pocos los que se han jubilado con 30 años de aportes y no han necesitado de una moratoria. Es cuestión de ir a las góndolas para saberlo, pero también te quiero consultar por el poder adquisitivo de los trabajadores. Hablando de los trabajadores estatales, los trabajadores del sector privado, ¿cómo estamos ante esto? No solamente pierden los jubilados, sino también los trabajadores. Quizás se encuentran en una mejor situación aquellos que se encuentran registrados, es decir, aquellos que cuentan con un empleo, lo que se dice en blanco, y no tan bien para aquellos que están en un empleo no registrado, en un empleo informal, que son otras las condiciones, no solamente está registrado, sino que, bueno, los salarios son bien diferenciados con respecto a los trabajadores formales, y entonces sí tienen una mayor pérdida del poder adquisitivo. A ver, a propósito de esto, habría que también dejar en claro, porque quizás si uno menciona a aquellos que no son trabajadores registrados, dejar en claro de que también tienen derechos a hacer un juicio, por ejemplo, en el lugar que están trabajando, si es que los echan, porque ¿cuál es el pensamiento general? No, si yo estoy en negro, no puedo hacer no nada. puedo hacer nada, ¿no? Y sin embargo sí se puede. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay una realidad, que a ver, uno aspira a tener el empleo registrado, el empleo Sí, en sí. blanco, Claro. pero hay situaciones en las que uno, bueno, hay que sostener a la familia, hay que pagar las cuentas, uno está con un alquiler, entonces, bueno, a veces uno evalúa, ¿no? Me quedo bueno, con este trabajo que me da la posibilidad de cubrir todo esto, pero bueno, Sí, sí es una lo peor es cuando tenés a la otra parte aprovechándose de esa situación de vulnerabilidad de una familia. Y todo esto influye para el momento en que uno se va a jubilar. Porque ahora es más fácil porque uno puede ingresar a la página del ANSES, ver, por ejemplo, cuáles son los aportes Claro, si tengo de o no ese. tengo aporte. Sí, sí, sí. Pero pasa mucho que las personas cuando se vienen a jubilar eh, nos consultan y dicen, yo trabajé en tal empresa tantos años y después trabajé en otra esta cantidad de años, y uno se fija en la historia laboral, esos años no están, no se le aportaron. Entonces, esto viene de esta primera etapa, ¿no? De la actividad laboral, en la que uno se encuentra con un empleo no registrado, no se hacen los aportes, y entonces, bueno, esto es un círculo vicioso, porque uno se encuentra con que no llega a los 30 años, por más que los haya trabajado. Bueno, necesitamos moratorias, porque uno no llega con todos estos años, que fue la problemática que también se dio en diciembre. ¿Hay algún sector que se vea beneficiado o no tan perjudicado, Florencia, en toda esta cuestión que estamos hablando? Se ven perjudicados, quizás en menor medida, pero la realidad es que todos los sectores se ven bastante afectados, más que nada también con el tema de la inflación, ¿verdad? Que afecta a los distintos sectores, no solamente a los jubilados, sino también a los trabajadores, independientemente del tipo de empleo que tengan. Ajá. ¿Hay muchos Y que, juicios laborales actualmente? sí hay juicios laborales. ¿Es un Bueno, negocio los juicios laborales? ¿Son un negocio?
Depende. Ajá. Depende, hay gente que quizás puede tener no las mejores intenciones, podría decirse, Ujú. pero bueno, si tenemos en cuenta esto, ¿no? Que hay muchísimo empleo no registrado, se da el ámbito para que se generen los pisos laborales. De la misma manera que sucede con previsional, ¿no? Que empezar a cobrar una jubilación o una pensión, que es el 50% de lo que deberían estar cobrando, también da lugar a, bueno, la cantidad de juicios que hay, ¿no? Hay más de 200.000 juicios activos. Entonces, esa cantidad se explica, bueno, por lo que está sucediendo. 200.000 juicios activos, no estamos hablando de jubilados, sino de personas, trabajadores registrados y no registrados. Me refería en este caso a los jubilados, A los jubilados. que bueno, Bien. con los ajustes de haberes, bueno, también aquellos casos en que no les quieren otorgar una jubilación, también se dan casos en que no se otorgan las pensiones, todo esto da lugar a que se inicien juicios. Por supuesto que en el ámbito laboral, con el empleo no registrado, también los accidentes laborales, todo eso hace a que sean muchos los juicios que se inician. Hablando de juicios, Florencia, ¿ANSES está pagando juicios? ANSES paga hasta 40.000 sentencias, es decir, hasta 40.000 juicios anualmente. Anual. Y ¿Se pusieron un tope o por qué es la cifra, digamos? tiene que ver con, bueno, con el presupuesto establecido para pagar esas sentencias, paga entre 35.000 y 40.000 anuales, pero siempre se están iniciando nuevos juicios, siempre siempre hay juicios activos. Entonces, el consejo para todos aquellos que estén haciendo un juicio, que tengan la sentencia firme, es que si han pasado los 120 días hábiles sin que ANSES haya depositado las sumas, se puede iniciar la ejecución para poder cobrar, asegurarse ese cobro y no tener que esperar del organismo previsional que liquide las sentencias, ¿no? Y que entren dentro de esos 35.000 o 40.000 juicios que liquida la ANSES. Florencia, yo sé que es muy relativo los plazos más en la justicia, pero aproximadamente ¿cuánto tarda, por ejemplo, un jubilado desde que inicia el juicio hasta, por ejemplo, ganarle, en este caso, al Estado y llegar a cobrarlo? Aproximadamente entre 3 años. Juicios que antes Bien. tardaban, por ejemplo, entre 8 y 10 años, ¿no? Porque antes de la pandemia ya se había comenzado con la digitalización, pero todavía, bueno, uno iba a tribunales, había que hacer algunas cosas de manera presencial. A raíz de la pandemia, bueno, todo se hace de manera digital, ya eh, es muy poco lo que requiere que uno tenga que ir a tribunales, los oficios, por ejemplo, se diligencian de manera digital, todo se hace de manera digital, esto acorta los plazos y por eso juicios que antes llevaban entre 8 y 10 años, hoy llevan 3 años, estamos hablando de un plazo, ¿no?, para estar cobrando. Florencia, te agradecemos estos minutos. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Gracias, Igualmente. buenas noches. Florencia Marcarian, abogada previsional. Bueno, hablando también un poco de los activos.